Buenos días a todas las personas que nos acompañan. En el marco del primer encuentro de participación ciudadana a nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, de Ciudadanos por la Democracia, de Paces ABP, la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado y la Universidad de Monterrey, le doy la más cordial bienvenida al Diálogo 3, Instrumentos de Participación Ciudadana, el cual puede ser visto a través de las redes sociales de nuestro instituto. Doy la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Carlos Alberto Piña Loredo, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Gracias por acompañarnos, maestro. Un aplauso, por favor. Gracias. Asimismo, agradecemos la presencia de la doctora Jimena Peredo Rodríguez, secretaria de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León. Del ciudadano León Felipe Acosta Espinosa, presidente de Ciudadanos por la Democracia. Y de María del Mar Álvarez Morales, subsecretaria de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León. Agradecemos también la presencia de los intérpretes de lengua de señas mexicanas, la maestra Adriana Ponce Riza y el maestro Carlos Ociel Domínguez Fuentes, que hoy nos están apoyando. Bienvenidos. De igual manera, al público presente que nos acompaña, bienvenidas y bienvenidos. Me permito comentar que una vez concluido este diálogo, se llevará a cabo la mesa de trabajo, instrumentos de participación ciudadana establecidos en la ley y otros mecanismos de participación ciudadana en la sala de conversatorio dentro de estas instalaciones del Lab Nuevo León. Asimismo, el jueves 22 de junio concluirán los trabajos del primer encuentro con el Diálogo 4, Buenas Prácticas Nacionales e Internacionales en materia de participación ciudadana, con la valiosa participación del maestro Ernesto Ramos, consejero electoral del Instituto Electoral y de la Ciudad de México, y con el Diálogo 5, Retos y Oportunidades de Mejora a la Ley de Participación Ciudadana, con la participación del doctor Manuel Cantochac, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El objetivo de estos diálogos es el resignificar el ejercicio de la democracia en Nuevo León en búsqueda del acceso de la ciudadanía a las decisiones públicas por medio de la Ley de Participación Ciudadana, así como compartir reflexiones sobre el contexto en el cual se enmarcan las necesidades de la ciudadanía para comprender el sentido y relevancia de esta ley. Sin más preámbulo, para dar inicio al diálogo, daré lectura a la semblanza curricular del maestro Carlos Alberto Piña Loredo. Ha realizado el doctorado y la maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Autónoma de México y licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado en el ámbito electoral desde 1994. En la otrora Comisión Estatal Electoral fue titular de la Unidad de Participación Ciudadana de la Unidad de Desarrollo Institucional y jefe del Departamento de Educación Cívico-Política. Desde 2020 es consejero electoral de este organismo autónomo. Cedo el micrófono, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buen día. Me siento con las luces como si fuese a dar como una especie de, como si fuese a dar un show, ¿no? Ahorita les canto algo. Bueno, quiero iniciar esta conversación primero, agradeciendo a Ciudadanos por la Democracia, al licenciado León Acosta por la iniciativa de promover este encuentro. Obviamente a las instituciones que participan para la realización de este evento, a la Secretaría de Participación Ciudadana a través de la doctora Jimena Peredo, quien ha estado fortaleciendo todo lo que está vinculado con la Ley de Participación Ciudadana y también promotora de este encuentro. Amar, a la subsecretaria, muchas gracias también, que ha estado muy atenta al desarrollo de estos trabajos, ¿no? Y por parte de todas las organizaciones y ciudadanos que hoy nos acompañan, también a través de las redes sociales, y a nuestra compañera Adriana, que está haciendo la traducción en lenguaje de señas. Muchas gracias. Sin más preámbulo, quisiera iniciar, tenemos poco tiempo, entonces quisiera empezar a desarrollar la charla. A mí lo que trato en la charla, lo que voy a tratar de comentarles es algo relacionado con
¿Cómo se insertan los instrumentos de participación ciudadana que contempla la ley de participación, que fue expedida en el 2016? ¿Cómo se insertan en la dinámica social en el caso de Nuevo León, desde una especie de perspectiva teórica, pero también pues vaya en una especie de práctica, o sea, es decir, cómo podemos en cierta forma echarlos a andar desde una visión pues ciudadana, pero también sin olvidar que muchos de estos instrumentos, al ser formales, las autoridades públicas tienen pues una injerencia necesariamente primero en la hechura de la normativa, de la reglamentación, de los distintos lineamientos, e incluso, por ejemplo, de generar los espacios, supongamos mesas, ¿no?, para poder desarrollar los instrumentos, ¿no? Entonces, quisiera empezar a comentarles. La Ley de Participación Ciudadana fue expedida, como saben, en el 2016, contempla 7 instrumentos de participación ciudadana, esos son ahorita se los voy a comentar, contempla 7 instrumentos y adicionalmente contempla otras formas de organización social, en este caso la ley establece 3. Sin embargo, en toda la normativa, para el caso de México, para el caso de Nuevo León, se establecen otros instrumentos en otras leyes, otras formas de organizarnos socialmente, económicamente, dependiendo la esfera. Hay asociaciones civiles, tenemos asociaciones gremiales, existen sindicatos, existen una serie, existen por ejemplo las famosas juntas vecinales o el famoso juez, los jueces auxiliares en los barrios, los jueces de barrio. Todas esas figuras son figuras que están vinculadas con la intención de canalizar demandas desde abajo, o sea, canalizar demandas desde abajo, me refiero desde la ciudadanía, desde la base social, hacia pues las autoridades públicas, ¿no? Entonces, son formas, instrumentos de cómo se canalizan ciertas demandas hacia la autoridad para que la autoridad pues pueda resolver. En una primera idea, resolver de manera vertical, o sea, es decir, se canalizan las demandas, pero quien decide a final de cuentas es la autoridad, a veces sin el concurso de la ciudadanía, ¿no? Entonces este modelo es el que se está replanteando desde hace muchos años, se replantea no para que sea vertical, es decir, que la ciudadanía canalice demandas y la autoridad defina qué demandas se atienden, sino que de manera horizontal nos podamos organizar como sociedad para sí canalizar demandas, pero adicionalmente para decidir qué se define como decisión pública de parte de la autoridad y de parte de los ciudadanos para resolver los asuntos públicos, ¿no? En cierta forma ese es como el gran planteamiento y bueno, iniciaré con la presentación. Pero otro comercial. Antes de iniciar, también digo, en términos teóricos hay como 2 grandes visiones de cómo la sociedad, las ciudadanas, los ciudadanos, los individuos que conviven en una sociedad atienden los fenómenos públicos y se organizan. Lo digo en términos teóricos. En términos teóricos hay una visión como conflictiva de la sociedad, ¿no? Hay un autor inglés del siglo XVII que hablaba, por ejemplo, que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Thomas Hobbes. Entonces esa es una visión conflictiva. Obviamente se construye el Estado, se construyen las instituciones modernas como las conocemos hoy por hoy, se construyen con la finalidad de atemperar los deseos de hombres, mujeres, de todas las personas, ¿no? Es decir, vamos a construir reglas para organizarnos. Y en cierta forma esa visión es la visión contraria a la conflictiva, la visión cooperativa, ¿no? La visión consensual, es decir, nosotros como personas civilizadas nos podemos organizar a través de ciertas reglas que pautemos y por lo tanto generar una visión cooperativa de la sociedad, ¿no? Entonces, sin embargo, pues siempre existe una especie de tentación, de no cooperar,
de romper con los marcos que tenemos, y por lo tanto en esa visión quisiera explicar lo que a continuación comentaré. ¿Dónde le pico? Ahí está ya. A lo mejor el muro o qué. Ok. De un tiempo para acá hay una especie de tensión entre dos conceptos. Preparé estas diapositivas, más o menos tienen la misma organización en el conjunto, son pocas, son 11 diapositivas o 9 diapositivas, no recuerdo ahorita el número. Aquí vamos a encontrar dos conceptos, democracia representativa y por el otro lado democracia participativa. ¿Sí? Y vamos a encontrar este modelo: la base social, sociedad civil, organizaciones ciudadanas comunitarias, ciudadanía. Instituciones intermedias desde el modelo representativo, instituciones políticas. Dependiendo, si estamos hablando, por ejemplo, de la esfera económica, pues también tenemos instituciones económicas, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones como intermedias entre la autoridad pública y la sociedad. Supongamos Canaco, no está aquí reflejada obviamente porque no es una institución política, es una institución, se puede decir que del marco de la esfera económica, no comercial. Entonces, bueno, instituciones políticas, tenemos los partidos políticos, las agrupaciones políticas y recientemente las candidaturas independientes, ¿no? Y para el caso de las autoridades públicas, pues tenemos la famosa triada de los poderes que conocemos: el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá hay una especie de debate, no solamente académico, sino también público, impulsado no solamente por académicos, sino por el público. Y el público obviamente pueden ser académicos, pueden ser representantes de la administración pública, puede ser gente de la sociedad civil, ¿no? O sea, es decir, ese debate es un debate añejo. Algunos hablan desde los años 60, con ciertas crisis que hubo en los años 60 del siglo pasado. Otros lo plantean, por ejemplo, para el caso de América Latina, pues prácticamente cuando se dan ciertos cambios políticos en los años 80, en los años 90, ¿no? Cuando se transita de modelos autoritarios, modelos totalitarios o dictatoriales a modelos democráticos, ¿no? Entonces, quisiera plantearlo así, o sea, a partir de ese momento, para el caso mexicano hay una crítica a la democracia representativa, hay una especie de desconfianza a las autoridades públicas y por lo tanto en esa desconfianza existe como una necesidad que la ciudadanía tenga la posibilidad de tener un papel mayor en los asuntos públicos. Entonces, este es el modelo prácticamente de la democracia representativa, un modelo que tiene más de 300 siglos, iba a decir 300 años, y que va a pervivir en cierta forma porque es un modelo, el de la democracia representativa es un modelo en donde pues prácticamente así están organizadas las instituciones democráticas en muchas partes, ¿no? Sin embargo, esto se ha venido modificando. Hay instituciones intermedias que canalizan también ciertas demandas, son las instituciones representativas, partidos políticos, parlamento, representantes populares. Prácticamente estas tres instancias son las instancias principales de la democracia representativa: parlamentos, partidos políticos, representantes populares. Y obviamente, una vez que el ciudadano emite su sufragio, existe la posibilidad de convertirse en representación política las figuras que participan en esas elecciones. Ok, hasta aquí el modelo pareciese sencillo, ¿sí? Es una especie de sistema. Esta es la siguiente. Hay un clamor ciudadano, hay crítica de la oposición política en que este modelo para el caso mexicano no está funcionando. Entonces, por lo tanto, en los años 90, finales de los años 80, empieza a haber como una especie de crítica al modelo y tienen que surgir
instituciones constitucionales autónomas para darle como que cierta legitimidad a lo que se quiere construir posteriormente, ¿no? ¿Qué instituciones autónomas? Pues el Banco de México, INEGI, para el caso mexicano, INEGI, el Instituto Federal Electoral, posteriormente los organismos electorales en las distintas entidades federativas. ¿Qué puedo decir? A partir de los años 2000, transparencia, ¿no? Con la ley, incluso se crea la ley de transparencia y se crea también la ley para la sociedad civil, ¿no? Organizada, ¿no? Entonces, es decir, existen o se generan ciertas, entre comillas, ciertas instituciones transitorias que permitieran darle de nueva cuenta como que vida al sistema que se había creado. Sin embargo, pues esas instituciones transitorias hoy por hoy siguen actuando. Siguen actuando no bajo el poder legislativo, no bajo el poder ejecutivo, no bajo el poder judicial, pero tampoco como un cuarto poder, sino simplemente como ciertas instituciones que están en esta órbita, y que hacen tareas que anteriormente hacían otras instancias públicas. ¿Sí? Y digo entre comillas o como pregunta transitorias, pues porque existe la posibilidad de que en el futuro, una vez que haya confianza, una vez que se crean las instituciones en estos tres poderes, pues existe siempre la posibilidad de que no haga cuenta ciertos roles que se están aquí actuando, pues puedan pasar a este otro espacio. Digo, son simplemente comentarios que no sé si así en el futuro vaya a ser, pero puede existir la posibilidad. Bueno, este sigue siendo en cierta forma el modelo representativo a partir de los años 90. Ya dije algunas instituciones. Ya comenté esto, la democracia representativa. Estas son en cierta forma las instituciones preponderantes. A partir de la crítica a la democracia representativa, tenemos el discurso de la democracia participativa. Y en ese discurso de la democracia participativa no anula la democracia representativa. Es prácticamente la democracia representativa más algo adicional. ¿Qué es algo adicional? Esto en cierta forma, lo sintetizo así. Ciudadanía a través de instrumentos formales para la toma de decisiones públicas. ¿Sí? O sea, es decir, que existan instrumentos formales traídos algunos de la democracia ateniense, supongamos, otros obviamente con el derecho comparado a lo largo y ancho de algunos países que cuentan con instrumentos de participación ciudadana. Eso es rico, supongamos en la Ciudad de México, hoy por hoy su ley tiene, si mal no recuerdo, 18, 20 instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Nuestra ley solamente contempla 7. Y digo instrumentos formales porque son constitucionalmente y a través de la reglamentación, de las leyes y reglamentaciones, existen en el marco normativo. Eso no significa que pueda existir, supongamos, la desobediencia civil o que existan instituciones no formales de participación. Siguen existiendo. Los ciudadanos se siguen molestando. Supongamos, para la construcción de una obra marchan, se instalan en ciertos espacios para prohibir, supongamos, la construcción de X cosa. Existe ese tipo de manifestaciones. Uno pensaría, ¿son legítimas? Pues sí, sí son legítimas. ¿Son legales? Bueno, ahí ya entraríamos en esa crítica. Supongamos algo que comentaba hace tiempo en clases, era lo relacionado con las famosas organizaciones de autodefensa. ¿Se acuerdan los tiempos de fuerte, bueno, todavía hay mucha inseguridad, pero hace años, ¿no? Con los movimientos de autodefensa, ¿eran legítimos? Pues sí, ¿no? Son legítimos porque el Estado no está salvaguardando los intereses de la sociedad, no está brindando seguridad y por lo tanto los ciudadanos se organizan para autodefenderse. ¿Es legal? Pues pareciese que no, porque quien tiene el uso exclusivo de la fuerza es el Estado a través de sus instancias, ¿no? Sin embargo, ahí hay esa ¿cómo decirlo?
pugna, ¿no? O lucha entre dos visiones, ¿sí? Para el caso de Nuevo León, esto apenas llegó en el 2016. Ya se ha comentado en los otros foros, en los otros momentos, que la entidad fue una de las últimas en contar con una ley de participación ciudadana. No recuerdo el número, pero 25, 26. Una de las últimas entidades federativas que tuvo su ley de participación ciudadana. ¿Qué instrumentos son? Son consulta popular, consulta ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, presupuesto participativo, revocación de mandato y contralorías sociales. Incluso todavía en el 2016, la revocación de mandato estaba como impedida para activarse, ¿no? Se planteaba que primero el Congreso Federal tenía que hacer ciertas modificaciones para poder echar la revocación de mandato. Ya actualmente, ya en cierta forma eso se superó, ya actualmente está vigente la revocación de mandato. Todos estos instrumentos son instituciones para el control del poder político y administrativo. Algunos más funcionan más para hacer el control del poder político y otras son más para como que el ejercicio administrativo de la función pública, ¿no? Y ahorita voy a comentarlo. En el plano de la sociedad civil, estas son instituciones políticas, al igual que los partidos políticos, es decir, son instituciones, se pueden ejercer. Y del lado en esta base, en la base social que comentábamos, hay otros mecanismos. Sin embargo, aunque pareciese que son de la base social, en el caso de los consejos consultivos, ahorita lo vamos a ver, no necesariamente está en esta dimensión, ¿sí? No así el caso de la Asamblea Ciudadana, que sí está más vinculado con los barrios, los comités ciudadanos, ¿sí? A ver, nada más déjame ver. Ok, en el caso de la consulta popular y la revocación de mandato, son dos instrumentos donde participan los organismos autónomos. No me voy a meter mucho a definirlos, pero solamente en el caso de la consulta popular se da por dos vías. Puede ser a través de plebiscito y puede ser a través de referéndum. El plebiscito tiene que ver más con cuestiones de obra pública, con ciertos temas. Ya también lo comentaban en días pasados, hay ciertos temas que no se pueden consultar. Pero principalmente para el caso del plebiscito está orientado como a obra pública o ciertas decisiones de la administración pública que tienen que realizar. En cambio, la revocación de mandato o solicitar los ciudadanos. En cambio, el otro que es el referéndum de la consulta popular, el referéndum tiene que ver más con la modificación o la expedición de normativas, tanto por parte de los cabildos como por parte del Congreso del Estado. ¿Sí? Lo ponemos aquí porque si bien, y eso me falta mejorar en la presentación, aquí como que crear más, ¿cómo se llaman? Más líneas, ¿no? de flujo de cómo se activan. Pero bueno, el asunto es de que es la ciudadanía quien puede activar la consulta popular y quien puede activar la revocación de mandato. Pero también es el propio Estado, a través del Poder Legislativo o a través del Poder Ejecutivo, o bien ya sea del Poder Ejecutivo Estatal o de los ayuntamientos, quienes pueden echar a andar la consulta popular. ¿Sí? O sea, es decir, hay dos autoridades o dos están legitimados para solicitar: la ciudadanía y ciertas autoridades públicas, la consulta popular. Sin embargo, cuando le corresponde a la ciudadanía, tiene que juntar firmas, tiene que juntar apoyos para que se legitime esa necesidad de someter algo a consulta popular. ¿Sí? Necesita tener cierta base social para poder
para que la ciudadanía se pueda expresar sobre un asunto. Y depende, aquí meten cuestiones matemáticas, depende la población, depende la lista nominal, va a tener ciertos números que alcanzar primero para ingresar la solicitud y que sea aceptada, y segundo para que la ciudadanía pueda votar, ¿no? Se habla incluso que para que sea la consulta popular, para que sea abanderada por la autoridad una vez que se vota, tiene que alcanzar más del 40% el sí del padrón electoral, ¿no? Entonces, esas cosas son interesantes. Y algunos hablan de que hay que bajar esas cifras, otros también plantean de que esas cifras están correctas, etcétera, ¿no? Y comento que participan los organismos autónomos porque es el caso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que tiene una participación aquí activa porque es el que organiza el proceso de consulta y el proceso de revocación de mandato. Hace poco se modificó la Constitución y ahora la Constitución lo que establece es de quien emite la convocatoria es el Poder Legislativo. Anteriormente la emitía el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pero quien organiza toda la consulta ya vaya en su etapa organizativa, operativa, los cómputos incluso, es el propio Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ¿sí? Y también, pues para el caso de la revocación de mandato. Participa otro organismo autónomo que es el Tribunal Estatal Electoral para todo el tema judicial de la operación de la consulta y de la revocación de mandato. También participa el Poder Judicial. Aquí está enmarcado, no el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo, el Poder Judicial, porque primero, el Poder Judicial, no votamos por el Poder Judicial, ¿no? Incluso hay propuestas, ¿no? Se han escuchado propuestas. Aquí sí se vota por diputados, diputadas y por la representación del Estado, de los municipios. El Poder Judicial no se vota. Y adicionalmente, en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior del Estado, ellos, para el caso de la revocación de mandato, definen la legalidad de las preguntas que puedan solicitar los ciudadanos, tanto de la consulta popular, de la consulta popular, tanto en su visión de plebiscito como en su visión de referéndum. O sea, hay una participación del Poder Judicial para definir la legalidad y la trascendencia del tema que se va a someter a consulta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una serie de instituciones que participan. Creo que se comentó el ejemplo de una que se canceló en el 2018 de una consulta popular. Se canceló en el 2018 la del Río Santa Catarina, que promovió el que actualmente es gobernador, que en ese momento era senador, y no era senador, era candidato a senador y era dirigente o coordinador, le llaman coordinador, creo, ¿no? Como el concepto coordinador operativo estatal. Y por ese hecho, el Tribunal Federal Electoral, pues anuló la petición, ¿no? Digo, ya estaba corriendo incluso. Ya faltaba una semana para las elecciones. Para el caso de la consulta ciudadana, ya no lo coloco acá, porque los organismos autónomos no tienen un papel en la consulta ciudadana. ¿Pueden colaborar? Sí pueden colaborar, pero la injerencia de la consulta ciudadana es más vinculada al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Ellos lo que planteen sobre cierta temática se canaliza a través de una convocatoria para consultar a la ciudadanía y puede ser o no vinculante, a diferencia de la consulta popular. La consulta popular es vinculante, solamente que tiene que alcanzar cierto número de votos para que sea vinculante. En el caso de la consulta ciudadana, no es vinculante, es prácticamente se somete a consideración algo y ya sabrá la autoridad si lo ejecuta o no lo ejecuta. Prácticamente, al menos algunos ejemplos de consulta ciudadana que han existido, no desde la visión de esta ley, sino anteriormente han existido consultas ciudadanas, pues sí sirve a la autoridad como para decidir
algunas acciones, ¿no? Principalmente está relacionado también con obra pública y no necesariamente participa toda la jurisdicción, supongamos, de un municipio o del estado. Puede ser solamente ciertos barrios. Supongamos ahorita el tema del metro, ¿no? de la extensión del metro. Pues puede existir consultas ciudadanas en el sentido de todos los vecinos de la Avenida Revolución, por ahí va a pasar, ¿no? el metro, si es subterráneo, si es aéreo, etcétera, etcétera, o si es mixto, no sé, ¿no? Pero existe la posibilidad de que exista consulta ciudadana. Entonces, para el caso de la consulta ciudadana, quien convoca es el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo a través de sus distintas dependencias, no necesariamente es el gobernador, puede ser alguna secretaría, puede ser alguna área especial. Igual para el caso de los ayuntamientos. Igual en el caso del Poder Legislativo puede ser alguna comisión o algún tema que se esté planteando que puedan considerar el ejercicio de una consulta ciudadana. Las audiencias públicas, la iniciativa popular y las contralorías sociales, las pongo aquí porque también son en cierta forma instituciones políticas, pero pareciese más que para el caso de la audiencia pública e iniciativa popular está más en el terreno de la sociedad civil, de la ciudadanía, y las contralorías sociales sí también, pero un poco quizá más arriba, porque las reglas de cómo se ejerce la contraloría social la establece la autoridad pública. O sea, la autoridad pública, en el caso tanto de organismos autónomos como Poder Legislativo, Poder Ejecutivo e incluso los municipios, tienen que tener su reglamento, sus reglamentos en materia de contralorías sociales. Por ejemplo, bueno, un comercial, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se expidió la ley en el 2016 y como 2 años después en el instituto se expidió el reglamento de Contralorías Sociales. Actualmente emitimos año con año convocatoria de Contraloría Social. Entonces la autoridad emite la convocatoria y la ciudadanía puede participar. ¿Qué ciudadanía? Pues cualquiera. Obviamente quienes se interesen quizá más en los asuntos públicos, en cómo se ejercen los recursos, en cómo se proyectan ciertas iniciativas, etcétera, ¿no? Incluso hay organizaciones especializadas o organizaciones de la sociedad civil que están más metidas en esos temas de revisión, por ejemplo, de las cuentas públicas. Hace poco en Torreón escuchaba de una organización, ahorita no tengo el nombre, pero esa organización tiene una preocupación especial por cómo se ejerce el recurso público, ¿no? En San Pedro Garza García sé que desde hace años ellos tienen su reglamento de Contraloría Social y obviamente lo han modificado ya con base en lo que establece la Ley de Participación Ciudadana, pero San Pedro Garza García como municipio ya tiene cierta experiencia en el tema de las contralorías sociales. En el caso de la audiencia pública e iniciativa popular comentaba que está más en este terreno porque prácticamente es desde abajo, ahí está formalmente establecida la regla en la ley. Un ciudadano o ciudadana puede solicitar audiencia a un diputado, una diputada o al oficial mayor. Un ciudadano puede solicitar audiencia a alguna persona, algún funcionario público de los organismos autónomos, al Poder Ejecutivo, a los ayuntamientos, ¿sí? En el caso de la iniciativa popular, en cierta forma es lo mismo. Ciudadanos organizados, sociedad civil, pueden también solicitar iniciativas al Congreso del Estado, a los cabildos o bien al propio Poder Ejecutivo para que modifiquen ciertos reglamentos, ¿no? Hay esas posibilidades. En el caso del presupuesto participativo, también como una especie de institución política de administración, de la administración, esta es ejercida
prácticamente en su totalidad por los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos tienen cierto papel en la hechura del presupuesto participativo, pero también la ciudadanía, y principalmente la ciudadanía, pero ya una ciudadanía organizada en algo que les quiero presentar. ¿Qué es esto que está aquí, no? Esto y otras cosas que no vienen en la ley de participación ciudadana, pero que son pues lo que ya había comentado al principio, como pueden ser asociaciones civiles, como pueden ser los propios personajes, vaya, que tienen cierta responsabilidad en las comunidades o en los barrios, los ejidales, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, jueces auxiliares, jueces de barrio, pero los ejidales no recuerdo ahorita, jefe ejidal, comisario ejidal. O sea, pueden tener cierta participación en esto, ¿sí? Porque ellos pues en cierta forma participan como personajes con cierto liderazgo dentro de la comunidad y pueden agrupar ideas, etcétera, ¿no? Organizarse. Pero lo que quiero decir de esto y de otras tantas más organizaciones que existen por ley, como ya comentaba hace rato, también por ejemplo los gremios de profesionistas, ¿no? Pues hay asociaciones de abogados, hay asociaciones de ingenieros, de arquitectos, vaya, un sinfín de organizaciones. ¿Cómo le regreso? ¿Otra más? No. ¿La otra? No, hacia adelante. Otra. Ahí. O sea, lo que comentaba ahorita de las asambleas vecinales, de todas las formas de organización que puede haber en los barrios, en las comunidades, necesariamente sirve para el tema del presupuesto participativo. Quizá esto es lo más difícil, porque no necesariamente todos los ayuntamientos están organizados en poder generar un modelo de organización comunitaria que permita someter a consideración por barrios ciertos temas para que puedan ser canalizados a través del presupuesto participativo y por lo tanto que la autoridad pueda echar a andar esos proyectos por decisión de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? En el caso de San Pedro, que es el municipio que tiene más tiempo con el presupuesto participativo, esto de los presupuestos participativos, al menos Jimena, la doctora Jimena tiene una experiencia muy fuerte en estos temas, porque hay un autor en particular, no sé si sea brasileño o portugués, ¿no? Sousa, Buenaventura Sousa, prácticamente lo que se plantea es que estos modelos de los presupuestos participativos vienen redimensionando obviamente no solamente lo del tema de la democracia radical o la democracia participativa o deliberativa, sino que también era como una especie de forma de canalizar el descontento social que existe principalmente en ciertos países que no habían llegado a ciertos niveles democráticos y que por lo tanto la forma visible de cómo ejercer el gasto público en las comunidades podría ser a través de los presupuestos participativos. Entonces estas experiencias, al menos de finales de los 80, principios de los 90, se vienen experimentando en Brasil, en Colombia, en España, en muchos países, incluso en México, en algunas partes, en algunas latitudes, Michoacán, hay ciertas experiencias, Chiapas necesariamente con el fenómeno zapatista, también se ejercieron, no como modelo de presupuesto participativo, pero sí como formas de autogestión social comunitaria, ¿sí? Que incluso rebasaban lo que estaba establecido formalmente como institución política. No sé si me explique. O sea, es decir, el presupuesto participativo hoy por hoy es una institución política reconocida por la ley, un instrumento de participación ciudadana, se reconoce por la ley, pero
ya ha funcionado como modelos de autogestión en ciertas comunidades, por fuera del sistema normativo como lo conocemos nosotros occidentales, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ahora que está establecido por norma, necesita de la colaboración tanto de las autoridades públicas como de sectores amplios y diversos de la ciudadanía para poderlo llevar a buen puerto. Y aquí hay como varios comentarios, y aquí más o menos ya quisiera ir como cerrando mi intervención. Estoy en tiempos. Es que apagué los celulares. ¿Cuánto? 15 minutos, muy bien. Lo que quiero comentar aquí es que hay ciertas críticas, hoy siguen existiendo ciertas críticas a estos modelos, porque a veces los modelos se hacen en el escritorio sin tener la experiencia de cómo pueden funcionar operativamente, ¿no? En el caso del presupuesto participativo, quiero nada más aquí como hacer un poco de reflexión. ¿Qué problema tenemos en los ayuntamientos? No es lo mismo, supongamos, obviamente nunca va a ser lo mismo, y no quiero comparar, no es que sea negativa la comparación, simplemente lo que hago como comentario es, el municipio de Monterrey pues es la capital del estado, es la capital de Nuevo León, un estado pues vaya con ciertos índices económicos por encima de muchas entidades federativas. Sabemos que bueno, hay muchas problemáticas sociales, pero si lo comparamos con otros municipios, supongamos, hace poco creo haber escuchado a una compañera de Abasolo el miércoles o el martes pasado, y comentaban que no tienen todavía reglamento de participación ciudadana. Bueno, es el caso de Abasolo. Pero supongamos Miri Noriega, supongamos municipios que tienen otras problemáticas sociales y que también existen grados de institucionalización y grados de profesionalización de los ayuntamientos. Es decir, ¿qué aparato público es quien administra los ayuntamientos? No quiero comparar, pero bueno, a lo que voy es, ¿qué capacidad técnica, qué capacidad de recursos humanos se tiene para aterrizar todo esto que se está planteando para que lo pueda resolver el cabildo de X municipio y defina un reglamento de presupuesto participativo? Se hablaba, por ejemplo, de homologar, de tener como marcos normativos, un marco normativo similar para todos y que de ahí más o menos tomen ciertas ideas, pero a veces es tan complejo que quizá no sea así. Hay otros, por ejemplo, en derecho comparado, otros estados dividen, por ejemplo, ciertos municipios que tengan cierta población, que tengan cierto número de regidores, que tengan ciertas cosas, se va a hacer el presupuesto participativo de esta forma. Ciertos municipios que estén entre cierta población y cierta población más abajo que supongamos Monterrey, se va a hacer de esta otra forma. Para el caso de los ayuntamientos que solamente tienen 6 regidores por el principio de mayoría, además de los de representación proporcional, va a ser de otra forma, es decir, los que tienen supongamos menos de 20,000 habitantes, ¿sí? Entonces, por querer generar un instrumento que pueda ser replicado por parte de las administraciones públicas municipales, pues a veces existe la posibilidad de que no haya las competencias necesarias como para poder determinar cómo hacer la regla, ¿sí? Decía hace rato que en el caso de San Pedro Garza García tienen, no sé si desde finales de los 90, principios del 2000, teniendo una especie de modelo a veces con sus altibajos, pero teniendo un modelo de presupuesto participativo. Incluso ya hoy por hoy, ya la votación incluso es de manera digital, avanzaron de esa forma, ¿no? Pero en el Ayuntamiento de San Pedro tienen una organización territorial del municipio
con base en ciertas regiones. Cada región tiene ciertas colonias, ciertos barrios, y entonces se canalizan, si mal no recuerdo son 6 o 7 regiones, y obviamente cada región con sus barrios, y se canalizan como las demandas de manera sectorial, y eso como que facilita la organización comunitaria, ¿no? Si anteriormente, para el caso, supongamos, de un municipio rural, los comisarios, las oficinas de los comisarios ejidales funcionaban para articular los intereses de los ejidos, y adicionalmente en la cabecera del ayuntamiento pues había cierta forma de organización a través de los jueces auxiliares o los jueces de barrio, pues eran formas como más, quizá, quiero decirlo, más sencillas de organizar a la comunidad, pero eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos totalmente distintos, donde las decisiones, comienzo con lo que decía al principio, se canalizaban de manera vertical. Acá, que la intención es canalizar las demandas para que puedan ser resueltas en cierta forma por todos o por una gran parte de los que participan, pues esa visión horizontal necesariamente tendría que pasar por repensar la forma en cómo se organiza el territorio, y qué atribuciones va a tener el ayuntamiento, qué atribuciones va a tener el poder ejecutivo estatal, el Estado, en esa redimensión, vaya, del espacio público. Entonces, me detuve con el caso del presupuesto participativo porque creo que es uno de los que tienen quizá mayor potencialidad, debido a que el presupuesto participativo requiere la organización de toda la base social para hacer posible el uso del presupuesto participativo, pero también incluso el uso de la audiencia pública, de la iniciativa popular, de la Contraloría Social, porque en cierta forma la base social se está organizando a través de los barrios, de las comunidades, de los sectores gremiales, de las asociaciones civiles, etcétera, 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 ¿no? Es difícil, comentaba al principio el tema del conflicto y la cooperación, pues es difícil porque a veces hay organizaciones que pueden atender el mismo tema, organizaciones de la sociedad civil que pueden atender el mismo tema, pero que no necesariamente cooperan, ¿no? o interactúan cooperativamente, ¿no? Sino que pues hay cierta distancia. Y no solamente organizaciones de la sociedad civil, sino también pues las propias autoridades públicas, ¿no? Hay tensiones, hay problemáticas que no posibilita el aterrizar estos instrumentos de participación ciudadana. Entonces, bueno, hasta aquí quizá algún mensaje positivo sería el que tengamos que, primero, pienso yo, que repensar cómo está escrita la norma y cómo se puede reglamentar. También cómo apoyar a aquellos ayuntamientos. A nivel estatal existe un instituto para el fortalecimiento municipal, si mal no recuerdo. En el Poder Legislativo también existe ciertas instancias para todas las leyes que van emanando y que obviamente va a tener cierta vinculación los ayuntamientos, pues también debiese de existir una cooperación entre Congreso del Estado y ayuntamientos, pues para que generen los cabildos sus propios reglamentos. Hoy por hoy, esa ley del 2016, hace tiempo se decía, en el 2016 sale la ley, y 180 días se estableció como transitorio para que todas las autoridades públicas, o sea 6 meses, para que todas las autoridades públicas hicieran lo que tenían que hacer en términos de reglamentación para echar a andar la ley de participación ciudadana. Hace poco se decía que solamente 16 municipios, 16, creo que se escuchó, ¿eh? 16 municipios solamente tienen un reglamento de participación ciudadana. Entonces, o sea, ¿cómo generar voluntad política y cooperación pues para que se pueda modificar esto, ¿no?
Y también cómo repensar una reingeniería a la ley de participación ciudadana. No se establece, por ejemplo, para lo que nos atañe al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no se establece cómo operar la consulta popular, cómo operar la revocación de mandato. Son poquitos artículos. Entonces, tiene que haber imaginación al interior del Instituto Estatal Electoral para generar normativas como sucedió en el 2018 y pensar la organización de consulta popular y revocación de mandato. Con este tema quisiera cerrar. En el caso de la consulta popular, ahora se trasladó la fecha de la elección al primer domingo de agosto. No va a concurrir con elección constitucional. ¿Cómo se moviliza la ciudadanía frente a una consulta popular municipal o frente a una consulta popular estatal si no hay movilización de ciertas instancias, ¿no?, que tienen presupuestos, que tienen organización territorial, como son los partidos políticos, por ejemplo, para que la ciudadanía pueda salir a la calle y votar? Y se requiere un porcentaje específico para que pueda ser vinculante para la autoridad. Es muy complicado. Si recuerdan, hace poco hubo una revocación de mandato a nivel nacional y hubo una también consulta popular, creo, y no se alcanzó ni el 20%, creo. Entonces, eso es sumamente complicado. Y la otra, para el caso de la consulta popular y para el caso de la revocación de mandato, ¿se ponen el mismo número de casillas que para una elección constitucional? Hay modelos que dicen que no, hay otros modelos que dicen que sí, que para el caso de la revocación de mandato sí, que para el caso de la consulta popular no. Porque en el caso de la revocación de mandato, el órgano instaló, supongamos, a nivel estatal, supongamos, se instalan 7,000 casillas. Pues bueno, para la revocación de mandato se debiesen de instalar la misma cantidad de casillas, pues para que la ciudadanía tenga la cercanía y hacer el mismo ejercicio, pero a la inversa de revocarle el mandato al gobernante, ¿no? Así no lo hizo el INE en la pasada revocación. Lo que crearon fueron centros de votación. Si se instalan, no sé, 100,000 casillas en todo el país, ellos instalaron un porcentaje de esas 100,000. Entonces era más difícil el desplazarme yo desde X calle hasta 5 kilómetros a ir a emitir mi voto, ¿no? Entonces esas son preguntas operativas, es mucho dinero, obviamente que se gasta en esto, pero bueno, son instrumentos que hoy por hoy los tenemos establecidos. Entonces, bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias por los valiosos comentarios compartidos en este diálogo 3, instrumentos de participación ciudadana. Es momento de pasar a las preguntas y respuestas. Si alguien del público desea realizar una pregunta, puede levantar la mano para que el personal de staff les facilite un micrófono. Hola, muy buenas tardes. Rafael Flores, de Ciudadanos por la Democracia. Doctor, una pregunta. Hablábamos de municipios como Abasolo, como Monterrey. Utilizando una escala de Likert, la forma cognoscitiva en que la población, tanto en Monterrey como en Abasolo, conozcan el presupuesto participativo desde su opinión. Si quieres replantear la pregunta. Ok. En términos cognitivos, el porcentaje, vámonos en ya porcentaje, el conocimiento que tiene la gente de Abasolo sobre el presupuesto participativo y el porcentaje que tiene la gente de Monterrey sobre el presupuesto participativo. No creo que sea, pienso que no es por ahí lo que comenté hace un momento, y digo, reconozco la pregunta, pero creo que no sea por ahí. Es decir, si yo, Ayuntamiento de Abasolo, ya me apropio del presupuesto participativo, pues voy a hacer todo un ejercicio de sensibilización a la sociedad sobre el tema. Incluso nosotros como organismo estamos hoy por hoy capacitando a los ayuntamientos sobre los instrumentos de participación ciudadana. Así como hay gente que no participa o que no
lee o que no quiere conocer qué es un presupuesto participativo, pues puede haber aquí en Monterrey, puede haber en Abasolo, puede haber en todas partes. El asunto es, y lo que yo decía de la profesionalización enfocado al tema del ayuntamiento, es cómo hacer posible para que existan cuadros que tengan ciertas habilidades, ciertos conocimientos para echar a andar todo esto. Obviamente lo hay, obviamente existen. El asunto es cómo trasladar la información o el cierto conocimiento por parte de ciertas instancias estatales, como es el Congreso del Estado, como es el Poder Ejecutivo, para informar, o no, incluso el propio Instituto Estatal Electoral, para decir, así se está operando los modelos en otras partes. Se va a aplicar un teorema de Maslow, empezando con su primer modelo. Ajá. Me imagino, en donde ponemos, digámoslo, las necesidades fisiológicas dentro del primer sector, que es lo que ocupa la población. En su segundo teorema, poner las necesidades de seguridad y ya estando autorrealizados como instituciones, ¿no? Creo lo podemos ver de esa manera. Sí, bueno, desde Maslow también está un poco más complicado, pero digo, porque puedo hacer comentarios desde una visión económica. ¿Quiénes participan en sociedad? Pues quizá algunos dicen que quienes tienen las necesidades satisfechas, ¿no? Pero también se habla de que participa la gente de manera espontánea a partir de una problemática que existe con él o en su comunidad. Y ahí a veces no es porque tenga satisfechas sus necesidades básicas, sino simplemente porque se les está vulnerando ciertos derechos o ve con miedo ciertas acciones que se están realizando, ¿no? Y participa la sociedad. Y hay muchos casos así. Los cacerolazos en Buenos Aires, por ejemplo, sí, con el tema económico, ¿no? Que yo creo que lo aplicamos, ¿no? En base al concepto, a la teoría que usted dijo. En los municipios en donde se tuvo que hacer expreso, que ahí entró la teoría de Maslow. Ajá. Digo, parte de la situación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta super charla. Gracias. Fue muy interesante todo el planteamiento que ibas haciendo. Daban muchas ganas de debatir, daban muchas ganas de entrar a tu charla, discutir, plantear como efectivamente todo se está moviendo. O sea, es un gran momento para estar hoy aquí juntas y juntos, porque las instituciones, los poderes, la sociedad civil están viviendo grandes crisis, grandes y graves crisis, cada una de estas tres esferas. Y esto nos habla de un deterioro, en verdad, de todo el sistema de organización política. Entonces, desde la ciudadanía, pero fíjense, hoy también están las instituciones, también están las organizaciones sociales, también está un representante del Estado, que es la Secretaría de Participación Ciudadana. Podemos iniciar una discusión. Y tendría muchas cosas que decir de todo lo que escuché y de cómo me provocó intelectualmente tu charla, pero creo que con lo que quiero decir nada más, para no monopolizar el micrófono, es que estoy comprendiendo la importancia de tener momentos intelectuales como este para seguir avanzando, porque muy pocas veces nos reunimos para pensar. Siempre estamos viendo la manera de transformar, pero no le estamos dedicando tiempo al pensar, al explicarnos realidades complejas desde la teoría y al empezar a espejear la teoría con la realidad de Nuevo León. Entonces, muchas gracias por eso, y gracias al encuentro sobre ley de participación ciudadana, porque creo que ya tiene un hijito que va a ser una cátedra que vamos a iniciar en la Secretaría de Participación Ciudadana con este propósito, pensar. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Una última pregunta. Buenos días. Alma Maciel, de México Unido. En cuanto al instrumento de participación ciudadana que nos mencionabas, de la consulta popular, nos explicaste que la pueden solicitar la ciudadanía, pero que necesita cierto porcentaje para que sea vinculante.
Y luego ya no me quedó claro por qué el poder, o sea, si lo solicita el gobierno o el Estado o alguna asociación política, ¿también necesita porcentaje de vinculación o no? ¿Y por qué? Sí, bueno, sí, de vinculación sí. Es que son dos momentos. Un momento es la solicitud y otro momento es el día de la votación, ¿no? Que va a dar votos y que dependiendo de los votos va a ser vinculante o no. Sí. En el momento de la solicitud la puede presentar una autoridad pública, ya sea el Poder Legislativo, por la mayoría de su asamblea. En el caso de Nuevo León son 42 diputados. Y para el caso del gobierno estatal, la puede solicitar el gobernador. ¿Sí? Ellos tienen legitimidad para no requerir firmas ciudadanas porque son autoridades públicas. Ellos ya en cierta forma están legitimados porque pues llegaron a ser representantes populares por la voluntad popular. Entonces ellos ya están legitimados. Pero para que se legitime la solicitud de la ciudadanía, yo, Carlos, la presento ante el instituto. Obviamente yo no puedo, pero yo, ciudadano, la puedo presentar ante el organismo. Y lo que tengo que hacer es, una vez que me autorice el organismo, tengo que juntar firmas para que se legitime mi solicitud. Y para que se legitime mi solicitud requiero el 2% de firmas. Pareciese poco, puede ser poco quizá en Higueras. En Higueras, ¿cuántas serán? En Higueras pueden ser unas menos de 20, yo creo, firmas, 30 firmas, no recuerdo ahorita el número. Higueras es de los municipios menos poblados, pues sí, bueno, con menos población. Pero para el caso del Estado, pues se requiere acerca de 90,000 firmas, si mal no recuerdo. Entonces, si yo soy un ciudadano que no tengo recursos, que no tengo una organización, que no tengo forma, pues me tengo que asociar con otros soñadores, como diría John Lennon, pues para ver la forma de cómo nos organizamos y juntamos 80,000 firmas. El asunto es de que tengo un plazo para juntar esas firmas, ¿no? Ese es un primer momento. El segundo momento es, una vez que junté las 80 firmas, que sí me lo autorizó, o sea que sí cumplí con los requisitos básicos, una vez que se mandó mi solicitud al Tribunal Superior de Justicia para que avale la legalidad y la trascendencia de mi pregunta y que me corrijan quizá la pregunta, entonces ya a partir más o menos de ese momento el Congreso del Estado tendría que convocar a la consulta popular y nosotros como autoridad, en este caso el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendría que organizar la consulta popular, que hacer las casillas, que capacitar a los funcionarios, que promover la consulta popular, quizá crear grupos de quienes están a favor y quienes están en contra, difundir los resultados de eso que está diciendo la gente, por qué está a favor, por qué está en contra, y luego vendrá la elección. El asunto es de que la elección es en agosto. No hay movilización por partidos, porque ya las elecciones pasaron. Se convierte difícil. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Pues que como en una elección constitucional, la gente salga a la calle, se exprese en las casillas y juntar un porcentaje de votación. La ley establece lo siguiente. Digo, nada más para que quede claro esa parte. Dice: los resultados de la consulta popular en cualquiera de sus modalidades tendrá carácter vinculatorio para el Ejecutivo y el Congreso o para el ayuntamiento correspondiente cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación total emitida y corresponda cuando menos al 40% del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado o del municipio respectivo. 40%. O sea, ¿eso qué significa? Que si es una consulta popular en el Estado,
se requiere aproximadamente 2 millones de ciudadanos que vayan a emitir su votación en consulta popular en agosto, el primer domingo de agosto. Suena difícil, principalmente porque es una consulta popular. No quiero restarle la importancia a la consulta popular, sino cómo canalizamos la organización ciudadana a través de un tema trascendente para la sociedad para que se puedan movilizar más de 2 millones de personas, ¿verdad? O sea, eso es como lo complicado. Entonces, si votan esos 2 millones de personas, ya estamos hablando del 40%, y obviamente va a haber una posición de sí o no, ¿verdad? Si dicen que sí, y si vota ese 40% como mínimo, entonces ya es vinculante para el Estado, para los ayuntamientos. Muy bien. Sí me quedó muy claro por eso. Entonces, lo que me queda más claro es que hay muchísimo trabajo para las asambleas ciudadanas y para formar esa base que pueda después proponer esto para que se pueda lograr. Gracias. Sí, gracias a ti. Una última pregunta, acá de este lado. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marta Leticia Cervantes. He participado desde el año 2000 en las elecciones como supervisora. Entonces, he participado en las consultas populares, en la revocación de mandato, etc. Es muy importante esto que ustedes están haciendo, y estoy muy agradecida, sobre la ley de participación ciudadana, porque en todas las encuestas populares, en la revocación de mandato, en los partidos políticos que se integran, la gente tiene un desconocimiento. Cuando estamos estamos con las personas para emitir su voto, dicen, ¿de qué se trata? Simplemente para los funcionarios de casilla que le decimos, oye, ¿puede ser funcionario para la revocación de mandato, etcétera, etcétera? ¿Y qué es eso? ¿Verdad? O sea, es bien importante difundir el por qué y para qué, porque esto yo les agradezco, pero es mucho trabajo. Les reconozco que va a ser un trabajo muy complejo porque la gente no está involucrada. Estamos en una sociedad que nos involucramos en nuestros propios problemas personales y como que decir, ay, involucrarme en otro, ¿verdad? Y van y dicen, ¿qué es? ¿Para qué es? Entonces ya uno les tiene que explicar el motivo, la razón y todo. Entonces, los funcionarios y las personas que trabajamos para reunir a estos funcionarios, también tenemos esa obligación de difundir el para qué y por qué se están haciendo las cosas. Gracias. Gracias a usted, gracias, gracias. Gracias por su participación. Pasamos a la toma de fotografía. Invitamos a nuestro panelista y a las autoridades presentes que pasen por favor a la parte de enfrente para tomar una fotografía de este evento. Gracias. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, de Ciudadanos por la Democracia, PACES, ABP, la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado y la Universidad de Monterrey, agradecemos a todas las personas su presencia y a quienes siguieron el evento por las redes sociales del Instituto. A continuación, iniciaremos la mesa de trabajo Instrumentos de Participación Ciudadana establecidos en la ley y otros mecanismos, a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana, en el conversatorio que está aquí al lado, por lo que se les invita por favor a pasar. Gracias, muy buenos días.